Hola, ligeras y ligeros, bienvenidos a su podcast favorito de literatura infantil y juvenil. El día de hoy estamos aquí grabando Abril, Hola. Llore Oli. y Alexa. Hola. Bueno, este episodio... Y Carla. Sí, es verdad, y también yo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la mediación lectora. ¿Por qué estamos aquí nosotras cuatro? Bueno, Abril, porque tiene un colectivo de lectura específicamente que se ha centrado en las obras escritas por mujeres. Uh-huh. Y tenemos a Alexa también, porque ella se dedica a difundir la literatura infantil para los más pequeños, para las infancias, y con Llore, porque Llore trabaja en el área de literatura infantil también en la Biblioteca Vasconcelos, una de las bibliotecas más emblemáticas de nuestra ciudad, hermosa, preciosa, y también hace muchos proyectos ella con niños e infancias, y bueno, nos van a contar mucha experiencia. Yo tengo muchas preguntas, yo voy a dirigir el podcast en esta ocasión, porque pues sí, hay muchas dudas al respecto. Yo comenzaría preguntándoles, chicas, ¿qué es la mediación lectora? ¿Con qué se come? Que alguien me explique, por favor. ¿Quién toma la palabra? Sí, yo. Es un tema bien interesante, la verdad. Siento que de unos años para acá ha tomado mayor relevancia el término, como ya definiendo exactamente a una profesión, pero en realidad no, como tal, mediación lectora no tiene muchos años, o sea, quizá en los 80s, en otros países. Y en México se usó por primera vez a finales de los 90s el concepto como tal, gracias a programas como Salas de Lectura o Libros del Rincón, que fueron como espacios para profesionalizar un poco esta práctica. En términos generales, es como la relación que hay entre una persona, entre la lectura y los lectores. Pero en medio se encuentra el mediador. En teoría, la persona mediadora es quien puede compartir estos encuentros con los lectores y las lecturas. Y está, la verdad, bien interesante el asunto porque todos podríamos ser mediadores, pero ya que te dedicas a esto, te das cuenta que hay como un montón de cosas que aprender sobre el ejercicio de mediación. O sea, que no es algo que puedes hacer como el borras, ¿no? Con esta expresión que dice, aunque muchos empezamos así, porque bueno, hasta ahora creo que ya la Universidad Veracruzana sacó la maestría en mediación lectora y eso es como una primera nota en términos académicos de esta profesión. Y hay muchos diplomados, muchos talleres, no solo en México, también en Chile, en Argentina, bueno, en América Latina en general, en Francia, en España. En España está en la Universidad de Barcelona todo un seminario específico para esta tarea. Pero no hay como tal una licenciatura en mediación de la lectura. O sea, yo de hecho cuando me metí a este rollo, yo ni siquiera sabía que eso existía y yo empecé a trabajar mucho tiempo sin saber que eso podría llamarse mediación de lectura. Hasta que alguien por ahí, porque pues también como en tu interés de dar talleres o meterte a círculos de lectura o relacionarte como con todo este medio, te vas encontrando con las personas y algunos de ellos empezaron a decir, eso es mediación. Y yo, mira, qué interesante. No sé si respondí la pregunta, igual y ahorita me pueden ayudar a explicarla mejor, pero en general sí, es un aspecto profesional de compartir la lectura, tiene un propósito muchas veces específico que es el de formar lectores, también tiene el propósito para mí fundamental de conformar comunidades de lectores y el más importante para mí de todos estos es que pone al lector en el centro. Esa es como la tarea más importante de la mediación, el escuchar y el estar con las personas a través o mediante utilizando la lectura. Ok, pues creo que sí nos diste mucha carnita para comenzar. Yo no sabía que, bueno, más bien creo que no muchas personas saben que hay que profesionalizarse, ¿no? O sea, creo que está este dualidad de que se puede aprender de manera empírica, pero que también tiene que haber una preparación, una profesionalización.
Y bueno, no sé si quieran abonarnos algo, chicas, Llore. Bueno, yo pienso que sobre todo existe justo esa necesidad, ¿no? O sea, esa respuesta académica que está surgiendo ahorita responde a esa necesidad de que muchas veces el trabajo de mediación puede como confundirse a veces un poco con tal vez con la promoción, y que no está mal, digo, al final de cuentas tiene algún objetivo similar, pero sí pienso que los niveles de participación son diferentes, ¿no? Sí, entonces, creo que de alguna manera la mediación busca como de democratizar la cultura, ¿no? Desde la lectura, desde la forma más horizontal posible, ¿no? Y que de esta forma, pues también, pues sí sea como dice Abril, el lector al centro, justo, pero darle también estas herramientas para que esta persona que a lo mejor por cualquier tipo de contexto, a lo mejor no ha tenido este acercamiento a la lectura, ¿no? Entonces, es esa parte de acompañar y acercar que creo que es muy, muy importante en la mediación, ¿no? O sea, quizás el mediador, muchas veces puede ocurrirnos, creo que a todos nos pasó cuando empezamos a dedicarnos a esto, que creíamos que teníamos como la última palabra, ¿no? Y después es como darte cuenta que tienes que aprender justo a escuchar, ¿no? A entender que a veces, a pesar de que uno tenga como ese interés, esa animosidad o quizás como estas buenas intenciones, pues a veces los lectores no se forman como uno quisiera que se formen, ¿no? Entonces hay que a saber observar también a qué grupo, a qué personas les estás como convidando, ¿no? Lo que tú sientes al leer tal cosa, al compartir todo esto, es como, pienso yo que justo se hace esa democratización, ¿no? O sea, como atender esa parte. Yo, algo importante es que mi punto no viene desde un estudio, ¿no? Como lo que es Abril y Yore, que ya tienen una experiencia, o Carla, que tiene una experiencia y una base de información que está muy bien sustentada o fundamentada. Pero he tomado seminarios. Y hace poco tomé uno donde Aurea Shaide habla mucho de la tarea del mediador. Y un punto que me dejó como muy marcado o que me sorprendió mucho es que el mediador sí es puente entre libro y lector, pero no es indispensable en la vida de las personas. El mediador pasa un tiempo para crear ese vínculo entre lectores y libros, pero cuando logras esa tarea, el mediador se va, ¿no? Y esta chica lo hablaba mucho desde la biblioteca de Tlatelolco, que es la que maneja, que llegan muchas personas migrantes y entonces su chamba es ver y fundamentar y recomendar libros y crear estos espacios seguros dentro de la lectura y estas conexiones, pero que los niños en algún otro momento se tienen que ir, porque su paso para ir hacia otro lugar, para buscar una vida mejor, pues tiene que darse, ¿no? Entonces el mediador es muy importante que siempre tenga como en mente que no va a ser indispensable en la vida de las infancias, que es un puente, que es una persona que va a estar en su momento, pero que eso no significa que va a representar toda la vida de un lector. Y ese es el punto que aprendí y me gustó muchísimo. No, pues siento que hasta ahora es el episodio que más formales más serios hemos estado. No, pues échale. Y creo que es, porque es un tema serio, ¿no? O sea, les digo, yo sinceramente todavía, por más que convivo con ustedes y demás, digo, pero ¿qué onda? ¿Qué es, no? O sea, ¿a qué se refiere realmente? Y hay muchas dudas al respecto. O sea, por ejemplo, una de mis dudas es ¿quién puede ser mediador? E incluso quiénes son los mediadores. Y ahorita, bueno, a lo mejor en los podcasts ya me han escuchado y dicen, pues, ¿qué haces todo o qué, no? Pero, bueno, entre otras de mis tareas ahorita es que estoy dando clases. O sea, soy profesora de lengua y literatura. Y le doy clase a los chicos de la prepa, pero entonces yo que les llevo las lecturas, que les llevo los libros, que digamos, funjo como ese puente, ¿soy mediadora? ¿Por qué lo soy? O sea, ¿cómo? Que alguien me explique, por favor. Bueno, yo pensaría que sí, porque, o sea, yo pienso, por ejemplo, en mi propia experiencia, creo que todos tenemos como, o sea, los que estamos aquí tenemos nuestra propia historia lectora, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma, pues, esta parte de tender los puentes, que puede ser tal vez como muy poético, pero sí funciona ya cuando lo empiezas a llevar a la práctica,
De alguna forma considero que sí, porque pienso también, por ejemplo, en estos padres que les leen en voz alta a sus hijos, ¿no? Entonces, desde ahí ellos ya están de alguna forma formando lectores, ¿no? Y también estos maestros que te acercan a los libros de manera desinteresada, sin ninguna intención quizás como que tienes que aprender, ¿no? O sea, algo tienes que sacar de este libro, tu resumen, etcétera. O sea, entiendo que los objetivos en una escuela son totalmente diferentes, pero también genuinamente existe este interés de muchos profesores por acercar a sus alumnos a la lectura, ¿no? A otra forma de pensar, a otra forma de ver las cosas. Quizás tal vez no con la intención de, sí, va a ser el gran lector, ¿no? Pero sí con esta intención de, bueno, algo cambió dentro de él o a su perspectiva, lo que sea, y pues solo quizás fue gracias a esa lectura, no necesariamente gracias a mí, pero esta persona, este niño, niña, lo que sea, pues igual te va a recordar, ¿no? O sea, a cómo se la transmitieron, ¿no? Justo pienso como en esta parte de lo indispensable que puedan ser los mediadores. Quizás no es que sea como, tiene que estar existiendo para que pueda formarse un lector, pero pienso que de alguna manera sí generas un cambio de alguna forma en la persona a la que le acercas los libros, ¿no? O sea, también yo recuerdo muchos profesores que en algún momento llegaron a sugerirme, recomendarme libros, y pues sí, o sea, yo los tengo en mi memoria, ¿no? Entonces, quizás no estuvieron todo el tiempo para acompañarme en mi proceso lector de ciertas lecturas, que pues obviamente fueron evolucionando a lo largo de los años, pero sí que los recuerdo. Entonces, yo creo que sí puede funcionar alguien como un maestro, un papá, un amigo, ¿no? Sí. De alguna forma. Okay. Sí, yo también creo que, o sea, sí hay un aspecto fundamental para ser mediador, y es que te guste leer. O sea, para mí esa sería una cosa fundamentalísima. Si no te gusta leer, pues probablemente no es tu profesión y también está bien, ¿no? Yo creo que todas las personas que nos gusta leer, todos los lectores, en algún momento hemos hecho acciones de mediación, aún sin nombrarnos mediadores. Porque si te gusta mucho leer, inevitablemente lo compartes. Y esto se aplica no solo en la lectura, en realidad con cualquier otra cosa, que luego cuando yo solía hacer estas comparaciones de, pues leer es como jugar fútbol, como, no sé, cocinar, ver anime, ¿no? Y muchas personas ponían el grito así de, no, o sea, ¿de qué estás hablando? Leer es la gran práctica que te va a transformar y que te vas a volver mejor. Y está bien interesante porque hay muchas ideas sobre la lectura que permean la experiencia lectora. Y creo que muchas de esas ideas que todavía están perpetuadas hace que sea necesaria la tarea de los mediadores. Porque, por ejemplo, bueno, esto no me lo estoy inventando. De hecho, hay un video en mi canal, si lo quieren ir a ver, se llama El discurso oficial de la lectura, pero me basé en un trabajo de una profesora argentina que se llama Paula Storni, y ella habla de todos estos lineamientos que establecen el discurso oficial de la lectura. ¿Cuál es uno de ellos? Que leer te hace mejor persona, ¿no? O sea, la vida es mucho mejor si lees a que si no lees, y lo mismo podría decir un futbolista o un cocinero, ¿sabes? Pues la vida es mucho mejor si cocinas que si no cocinas, o sea. También otra cosa es el recorte de la práctica, se le llama así. ¿A qué se refiere? Que leer es solo el momento en el que estás leyendo con tu libro, preferentemente físico, porque se prioriza siempre el formato físico a otros formatos. Entonces, si tú tienes tu libro físico y te sientas a leer, estás leyendo. Y ya, no sé cuánto tiempo leen ustedes al día. Yo ahora últimamente leo muy poquito, o sea, en ese sentido. Pero, ¿qué dice Paula Storni? Nos han dicho que eso es leer, pero en realidad leer va mucho más allá de solo sentarte a descifrar lo que el texto está diciendo. Mientras lo estás pensando, si te dedicas a hacer journaling, si lo dialogas con tus amigos, esto que estamos haciendo en La Lija, de alguna forma es seguir leyendo porque estamos trayendo al momento, pues, nuestras lecturas previas. Un montón, o sea, la lectura no es un acto físico recortado, como le llaman, ¿no? El acto recortado, la práctica recortada. Entre otros, la cuantificación, híjole, cuánto nos ha hecho daño esa, ¿no? O sea, ya pasa mucho. Muchísimo. Gente que se siente mal porque no lee y
porque dice, pues no soy lector porque no leí nada este año. Ah, pues ok. Pero es la persona más activa en redes sociales y que todavía hay muchísima gente que dice, no, pero leer Facebook no es lo mismo leer un libro. Estoy de acuerdo, pero finalmente estás interactuando, estás haciendo un ejercicio de comprensión, si nos vamos a términos escolares. O sea, es que, y vuelvo, la lectura es una cosa súper, súper amplia. Y creo que en ese sentido los mediadores cada vez vamos tomando más valía porque justo al ser tan amplio hay lugares donde te puedes tú ir profesionalizando, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo con libros bifortipos, pues nos terminamos enfocando a toda la obra escrita por mujeres. A lo mejor si tú vienes y me preguntas, oye, Abril, un libro que hable sobre este tema, muy probablemente todas mis recomendaciones van a ser de morras, porque es lo que yo conozco y es a lo que me dedico, ¿no? Pero si vamos con alguien que sea experto en ciencia ficción o en fantasía, como acá en la Liga tenemos a Carlos, pues probablemente él no va a priorizar el género, va a priorizar como estas otras formas de escritura. Ya me hice bolas, pero ajá, ustedes me entienden. Entonces, es una cosa bien interesante. Yo diría que sí eres mediadora, por supuesto, y diría que hay personas que pueden quedarse ahí o que dan el siguiente paso, como me ha tocado muchísimos profesores que también participan en estos seminarios, en estos diplomados, porque tienen como saber más, es como, ok, sí, pero ¿qué más puedo hacer yo? Si ya le recomendé este libro que me encanta y veo que le gustó, pero ¿qué más puedo hacer? Y entonces es ahí donde ya te echas un clavado a todo lo que la mediación te puede ofrecer. Hay una colección buenísima que de hecho aquí estoy viendo en la biblioteca de Carlos y Mónica, que es el de Espacios para la Lectura del Fondo de Cultura Económica. Creo que... Es el de retórica. Sí. Sí. En realidad creo que toda esa colección, hay mucha gente que ha escrito sobre esto, tenemos nuestros referentes, ¿no? O sea, Michelle Petit, Pedro Cerrillo, María Teresa Andrueto, Ana María Macha. Es más, está bien interesante y ustedes dirán, ¿por qué están hablando de mediación en un podcast de LIG? Porque la mediación y la LIG están muy relacionadas, muy relacionadas. Estaría bueno también explorar por qué está tanto esa relación, pero muchas autoras y autores reconocidos de literatura infantil y juvenil también son reconocidos mediadores, ¿no? Y de los chidos. Entonces creo que sí hay ahí mucho que explorar todavía. Pues mira, a mí me dejaste pensando con esto de que también no sé qué idea se tiene del ejercicio de lectura, se tiene muy santificada. Sí. De ay no, o sea, de que te quieren ver, ya lo hemos platicado, de que te quieren ver sentado con un libro empolvado de 500 páginas para decir, sí, leíste, ¿no? Intelectual. Ajá, y ahorita pregunta Abril cuánto tiempo leen y contestaron como, no, ya no, o recuerdan en los chats de la Lija que empezamos, no, pues yo no he leído nada y así. Pero en realidad sí, o sea, yo me quedé pensando como, a ver, ok, me levanto en la mañana, empiezo a ver las redes sociales, me aviento mis 15 minutos ahí como que checando Facebook, memes, noticias, demás, aquel clima, pues ya leí unos 15 minutos, después me voy en el camión y empiezo a contestar mensajes, y ya estoy contestando toda esta parte. Luego, pues también está lo otro de en clase, voy repasando lo que voy a presentar, después llego, hago mi trabajo y es todo así, y siempre va a haber cosas, o sea, más que nada, ¿no? Dedicándome a la literatura, tanto en mi trabajo, de que si tengo algo que escribir, si tengo algo que editar, si tengo algo que, o con los chicos, lo que tengo que calificar, lo que tengo que leer yo para dar la clase, aunque no sea tal cual literatura, y es que es también lo que la gente piensa, o sea, que leer es solo ficción, solo literatura, cuando no lo ven, ¿no? Incluso ya hemos platicado, ¿no? De los géneros que están marginados, como la poesía, además. Por ejemplo, la gente que se pone a repasar en su Spotify, o bueno, en otras plataformas de música, la letra de la canción, o sea, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces, bueno, a mí eso fue lo que más me destaco de aquí. Yo algo que destaco del video que hiciste, del trabajo que compartiste de Paula Stormy. Paula Stormy, ajá. A mí algo de ese video que me gustó muchísimo es cuando planteas la lectura no solo del acto del libro, o sea, agarrar un libro y sentarte y justo como lo vemos de intelectual y sabo, bueno, cosas así. No, sino que leer también es leer los gestos de las personas que te acompañan en un determinado momento, ¿no? En este momento leemos los gestos de todos los de Lija, pero también en la familia, en el momento de la cena, de la comida, pero también en la escuela, cuando estás jugando con tus amigos y ves, no, a este ya no le gustó el juego.
el acto de leer e interpretar no solo es en un libro y en un cuaderno, sino también en todo el entorno que te rodea, desde los ruidos de la naturaleza, los gestos de las personas, hasta las sensaciones que estás percibiendo con todos los sentidos. Y eso es maravilloso cuando lo entiendes, porque después de ese video, apreciar esos ruidos naturales en la mañana, ¿no? Por ejemplo, que mi vecina tiene gallos, pues escuchar los gallos. Esos momentos de cuando ceno con mi familia, con mis papás y compartir con mi papá las pláticas y compartir con mi mamá el ruido de la estufa y los olores, eso también es leer. Y llevárselo a los niños ha sido fascinante porque lo he llevado en práctica. Hace poco presenté en Flimo y les empecé a contar a los niños y a las mamás y a los papás de este libro de El Osito Nero lo que estaban haciendo, ¿no? Que era leer las ilustraciones y darles esa interpretación de cómo se siente el oso y cómo se sentían ellos en ese momento que alguien les estaba hablando. Entonces eso es maravilloso del acto de leer y que me explotó muchísimo la cabeza y ahora lo he estado llevando como a diversos espacios. Sí, es que bueno, pausa, que creo que como que vuelve un poco a lo santificamos, que había como varias metáforas que la gente dio en el grito en el cielo de compararlo, ¿no? Con algo como comer, respirar, pero bueno, no sé si recuerdan este episodio de iCarly, cuando le dice, la retan a leer el oso Juancho, según, y que sí se avienta toda la saga, y que le dice, pero Sam, yo creí que a ti no te gustaba leer, dice, pero es que leer es increíble, es como tener una televisión en tu cabeza. Entonces yo me quedé siempre con eso, y ahora, por ejemplo, con mi hermanito, que todo el tiempo le hemos leído en voz alta, y así, mientras él aprende, ya iba con las letras en la primaria, para quienes se quieran actualizar de cómo va mi hermano con ese ejercicio. Muy bien. Y en una ocasión le digo, ay, entonces ya no voy a leer solo para mí. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, voy a leer en mi mente. ¿Cómo? Le dijo mi abuela. ¿Cómo? Y le dice, sí, sí, ella, pues puede leer, o sea, pero él así como que le explotó la mente de, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a leer si para mí leer es en voz alta, ¿no? Y sí, le dije justo esto de Sam, es que leer en tu mente es como tener una tele en tu cabeza, y él estaba así de, oh, wow, o sea, wow, nunca lo había pensado, y sí, pues supongo él también, obviamente, en este ejercicio de lectura en voz alta, pues se imagina todo, ¿no? Haber dicho, wow, qué increíble, ¿no? O sea, sí, ahorita sí le está como metiendo duro ahí a las letras para ya poder leer en su mente. Justo esa parte de la gesticulación, creo que sí es bien importante, por ejemplo, en primera infancia, que tenemos como esa idea que quizás a lo mejor, o sea, yo lo vivo en la bebeteca, ¿no? Llegan los papás con sus bebés buscando juguetes. Entonces es como de, no, pero ¿qué hay? Libros, ¿no? Entonces es como de, es que no le llaman la atención. Y entonces es acercarlos también a ellos, como decirles, no, mira, ven, acompáñame. Bueno, vamos juntos, ¿no? Entonces, tomar el libro, desde el momento en el que tomas el libro, ya el bebé desde ese momento está observando, interpretando qué es lo que estás haciendo con ese objeto raro, ¿no? Y en el momento en el que le lees a un bebé, puede que pasen varias cosas, puede que aparentemente no te esté haciendo caso, cuando pues en realidad sí te está escuchando, o puede que esté totalmente atento, ¿no? O atónito a lo que está ocurriendo y está su cerebro trabajando, interpretando qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque suena así, tal vez, ¿no? Entonces, el descubrir la lectura para primera infancia, creo que también es algo bien interesante, porque los papás se empiezan a dar cuenta, o los cuidadores se empiezan a dar cuenta, que es todo a partir de la voz, de los gestos, de cómo sostienes el libro, de cómo lo muestras. Entonces, eso, pues sí, o sea, es esa parte también justo de romper con ese prejuicio de que solo la lectura es así, asá, ¿no? Y se tiene que hacer así, y solamente los niños que ya saben leer pueden leer, ¿no? Entonces, y tienen que leer tal cosa, ¿no? O sea, como que vamos, bueno, desde ahí podemos empezar a romper ciertos prejuicios con la lectura, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante y creo que es algo que me ha llamado mucho la atención últimamente, como
desde dónde o desde qué momento los seres humanos empiezan a interpretar, ¿no? Las historias, porque de alguna forma también, pues en el momento en que las mujeres deciden ser madres y inician su embarazo, pues les hablan a sus bebés, les cantan, les arrullan, les platican el chisme, y entonces empieza esa conexión, ¿no? Desde ese momento empieza esa relación con las palabras, pues sí, con la narración, ¿no? Entonces eso me parece muy bonito, muy interesante también. Sí, ay, perdón. Creo que justo es tarea de los mediadores poder llegar a esa amplitud del concepto, bueno, por ponerle un nombre, ¿no? Que leer es mucho más de lo que te han dicho. ¿Y qué es lo que nos han dicho? De entrada, la lectura, al menos en México, está súper ligada a la escuela, ¿no? O sea, la escuela es el lugar formal donde los niños formalmente se convierten en lectores. Nadie esperaría que un niño entre a la escuela ya sabiendo leer. Como, ¿por qué sucedería eso? Es como, pues es tarea de la escuela enseñarte a leer, ¿no? Y por eso te inscribí, y por eso vas a ir y todo lo que quieras. Y se desprecian, es más, no, ni siquiera se desprecian, ni siquiera se ignoran, mejor dicho. Se ignoran todas estas prácticas previas o fuera de la escuela que tienen que ver con leer el mundo, que ahorita lo que estabas mencionando, Alexa, eso es todito de lo que trata leer el mundo de Michel Petit, ¿no? Que dice, a ver, vamos a ampliar la mirada, ¿por qué queremos que la gente lea? Y yo sé que a veces quienes ya me conocen van a decir, ay, otra vez con tu pregunta, es que yo me la hago prácticamente diario, o sea, ¿para qué quiero que la gente lea? O sea, ¿desde dónde viene? Hay mucha gente que no quiere que la gente lea, solo quiere que la escuchen a ella hablar de lo que ha leído. Está bien, cada quien, ¿no? Pero como mediadores creo que sí es una pregunta que debemos tener presente todo el tiempo porque cambia la respuesta según el público con el que estás. No es lo mismo ir a compartir la lectura con Bebeteca, con bebés, a ir con un grupo, con los amiguitos del hermano de Carla, o incluso con la comunidad que asiste a las sesiones de libros bifortipos, ¿no? O sea, es como el mediador... Siento yo aquí añadiendo tareas, pero les prometo que solo se necesita leer, pero también hay como cierto feeling, ¿saben? Hay como cierto feeling en cuáles son las necesidades de la comunidad, lo que me está pidiendo, y de ahí también viene como el poder como orientarte hacia otros temas, ¿no? Por ejemplo, Carla sabe un montón de temas de literatura en lenguas originarias. Eso es muy valioso en términos de mediación porque casi nadie conoce de esos temas y así podríamos ir, ¿no? Como a los puntos de especialización. Entonces me parece como esto que mencionas, Yore, súper padre porque yo también crecí con la idea de que solo era lector el que podía pues vocalizar, leer, y en realidad estamos leyendo todo el tiempo. Y me parece como súper bonito poder nombrarnos lectores y poder, pues, descubrir el mundo a partir de eso, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero ahorita. Alguien cálleme, por favor. Pero entonces dirían, chicas, bueno, sí, más bien me confirmarían que hay diferentes tipos de mediación, ¿no? Con esto de que decían, no es lo mismo para un grupo, por ejemplo, de personas adultas retiradas, que para un grupo de mujeres que solo quieren leer autoras, ni para, pues, los pequeñitos que obviamente solo quieren leer literatura infantil. Fíjate que ahí hay un punto muy interesante, Okay, ¿no? A ver. Porque hace poco estaba platicando con una ilustradora que acaba de publicar su libro, bueno, tiene año y medio que publicó el libro, y ella buscó personas que la presentaran a ella, porque ella no, le cuesta un poco, ¿no? El chiste es que me contó la historia de Lidia Zaragoza. ¿Y quién aquí no conoce a Lidia Zaragoza? Que es una mujer que con la música... es una mediadora de lectura que sus presentaciones son con música. Y es asombroso cómo llegan los niños y todas sus presentaciones y cómo lo interpretan, pero siempre en torno al libro. Y yo tengo el conflicto de que a mí no se me considera mediadora de lectura, pero mis métodos sí me han dado niños que leen y que al poco tiempo me los encuentro y dice, oye, del libro tal, y me fui con tal libro y ha sido asombroso. Entonces yo le estaba compartiendo esto y me dijo la historia de Lidia. He visto se me fue. ¿Cuál era la pregunta? Los tipos de mediación. Sí, perdón. Entonces,
Y mi mediación es mucho en base a juegos y pues manualidades. O sea, yo en mis clubes de lectura, el centro eran las manualidades. ¿Por qué? En la manualidad he notado que los niños, de toda la energía que tienen de, ay, sí, quiero correr y no sé qué, se pueden centrar en una actividad y están haciendo un juego con sus manos o lo que sea, están concentrados, pero aparte te están escuchando cuando tú les estás narrando la historia. Y al final terminan como de, bueno, ¿y qué les gustó? Y no sé qué, y empiezan las preguntas y el niño empieza con otro y se hace como la cadena. Entonces, los tipos de mediación lectora con los que yo me he encontrado es, por ejemplo, a Lidia, que lo hacía con la música y que hace años los mismos mediadores le decían, es que tú no eres mediadora. O sea, eso es un concierto, no es mediación. Y ella viene del teatro y fue como, no soy actriz, pero tampoco soy mediadora, pero mi método sirve y sí lleva lectura a las infancias. Y el mío es, no soy mediadora, pero tampoco soy historiadora, pero mi método sí lleva a que los niños vayan a las infancias, a las lecturas. Entonces, esos son los dos tipos de mediación que me he encontrado, que sale un poco del canon de lo que determina un mediador ya profesionalizado a qué es la mediación lectora. Que también es importante aclarar que yo no soy profesional, ¿no? Y que Lidia, supongo, ya tiene una carrera ahí, pero van cambiando las formas. Bueno, o sea, sí está, a mí me parece también justo un debate muy interesante y muy importante, justo como cuando se habla de manualidades, de actividades extra, como que de repente sí llega a haber como este choque, como de, es que eso no es mediación de lectura, perdón. Entonces, sí lo comprendo, sí lo entiendo, porque muchas veces pasa que a veces existen, vamos a llamarlo como promotores de lectura, que se enfocan quizás muchas veces en su actividad y el libro muchas veces queda de lado. Entonces, creo yo que sí es importante como, pues, o sea, no es que esté mal que el libro tal vez no aparezca como un personaje principal, pero de alguna forma, pues sí es como un poco, pienso yo, como complicado, porque entonces tal vez tus objetivos, que son justo promover la lectura, se pierden un poco, ¿no? No lo sé, como que ahí sí es algo que yo también he observado mucho y que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho hacer manualidades. O sea, yo no logro hacerlo en mis actividades, yo solo me enfoco en el libro o en los libros que vayamos a trabajar, en preguntas, en la plática, en a lo mejor, sí, por ejemplo, con bebés, yo suelo trabajar más con música y cosas así, y como son ritmos, sonoridad, como leer, tal vez leer en voz alta y tal vez leer como un poco cantando acerca del libro, etcétera. Pero con los niños no puedo. Pero entiendo que, por ejemplo, en ese sentido, que tú trabajas el libro y también tienes las actividades, creo yo que sí estás haciendo un trabajo de mediación finalmente. O sea, no es que estén como tan peleados ni separados. Al final, siento que sí podrían funcionar juntos, como la promoción y la mediación, solo que sí, de alguna manera sí tienen objetivos un poco diferentes. No sé qué piensen. Está bien interesante esto. De hecho, Pedro Cerrillo tiene su artículo sobre qué es la mediación y la diferencia de la promoción y la animación. Y la animación que yo ni sabía, o sea, yo era una inocente palomita que dije, sí, vamos. Sí, Felipe Munita también. Felipe Munita tiene este libro, está buenísimo. Sí. Y hace rato les iba a recomendar y ya me acordé que asistan al club de lectura de Mediación Indómita, que tiene su espacio para conversar sobre temas de mediación. Sí. Está padrísimo, porque justo estos temas se ponen en el centro y es como, a ver, pero tú. Se enojan, se pelean. Sí, yo estuve se pone bueno. Se pone bueno. Tus palomitas. Sí, no, pero aprendes un montón, porque justo esto que nos está compartiendo Alexa me parece una cosa súper válida. Aquí les va mi opinión. Yo creo que lo que estás haciendo sí es mediación. Como digo, la única requisito para mí, para ser mediador, es que te encante leer y que tengas como ese gusto de estar hablando de tus lecturas. Y que tengas como ese feeling, ¿no? De que, pues ya conocí a Alexa y como que siento que le gusta esto. O sea, hacer regalos o recomendar libros no es algo que puedan hacer todas las personas. Entonces, yo siento que esa es como la esencial. Ya de ahí puedes como ya meterte como a otros terrenos. Pero a mí me parece súper genial que utilices lo que tú sabes, tus herramientas,
lo que tú sabes hacer en el mundo, la forma en la que tú existes en el mundo, para compartir esta pasión. Yo soy la más torpe haciendo manualidades, nunca lo he intentado, honestamente. Entonces, desde ese lado te diría, pues, no, yo no lo hago, pero no porque no porque piense que no se deba hacer, sino más bien porque no es algo que se me dé a mí, ¿no? Ahora, lo que dice Yore también me parece súper importante, y es que, ¿qué es lo que quieres conseguir cuando haces tus sesiones? Porque no es lo mismo compartir un rato y recomendar un libro y que lo compren, que para mí eso ya es como de a invitarlos a cuestionarse, ¿sabes? Creo que yo aquí, perdón, estoy construyendo todo en este momento, si se me va. Sí, por dos. Creo que una parte muy vital de una sesión de mediación, o lo que yo podría considerar mediación, es la conversación, ¿no? O sea, como que puedas hacerte preguntas sobre eso que leíste y lo converses. Uh-huh. A veces no, bueno, lo digo, a veces no te da el tiempo, ¿no? Te dan que, no, pues solo tienes media hora. Y sobre todo cuando vas a escuelas, o bueno, a mí me ha tocado de que te invitamos a que hagas una sesión de mediación de 30 minutos con 4 grupos, y es como, pues, puedo ir, puedo intentarlo, tanto de mediación, no sé qué se logre, porque lo esencial en la mediación también es el tiempo. Por eso, en este libro también de Michel Petit, habla mucho de que la mediación es una profesión que no se puede medir. No le sirve al capitalismo la mediación, porque no puedes confirmar en el momento que la persona a la que tú le compartiste el libro se volvió un lector, o qué pasó con esa persona después si solo lo viste ese día, ¿no? Entonces la mediación es algo que se cultiva, no la mediación, la lectura es algo que se cultiva y que tú vas a compartir, y pues confías en que eso después tenga un efecto, ¿no? Pero no te vas a estar partiendo la cabeza de, ay, pero ahora sí ya va a leer o no va a leer, en cambio con los profesores siento que es diferente, porque los ven durante un tiempo establecido, y tal vez si fuera su intención, como poder como tener parámetros, ¿no? De que a lo mejor este muchacho el primer día me ignoraba y ni siquiera leía nada, y el último día de la escuela me llevó el libro porque dijo que lo había terminado. No sé, siento que podrían ser como señales de que funcionó lo que estuviste haciendo, pero aún así no hay como, en esto sí estamos en bruma, no hay como reglas específicas de que, mira, así funciona y esto ya te convierte en lector, y no hay eso. Y me gusta de hecho que sea así de incierto el asunto, porque bueno, a mí al menos me obliga a estar en el presente, que tiene mucho que ver con lo que dice Michel Petit, ¿no? O sea, es como, pues vamos a leer lo que hay. Y así, creo que me fui por las ramas. No, pero yo tengo, o sea, creo que ya voy entendiendo qué es la mediación. Creo que ya lo voy construyendo una definición, y está bien, ¿no? Porque, o sea, aparte de que es como algo que casi no se escucha, y cuando te lo dicen te quedas pensando como, pues, mediar, o sea, y bueno, habíamos platicado en algún punto sobre este tema, ¿no? De las manualidades, Alexa, y te decía que yo, por ejemplo, sí lo he trabajado, quizá no lo había trabajado con chicos en clase, pero mucho tiempo estuve, bueno, y todavía hago autorías de este tipo de actividades, ¿no? Y nosotros le llamábamos como socializar la lectura. Socializar la lectura. Entonces te decía, pues tú ponle acá un término más caché, diles que haces actividades para socializar la lectura, ¿no? Que era como esto, un poco extra, y creo que ya entendí, ya capté, que tiene que ver con el dialogar, ¿no? En ese momento la lectura, y ahora lo pienso, ahora que estoy dando clases, planeaba con otra profesora que compartimos la materia y teníamos que hacer las planeaciones juntas, y decía, no, pero es que ¿para qué tanto un cuestionario de quién era el autor? Y, o sea, eso es comprensión lectora para mí, ¿no? Y como dicen, es muy importante el tiempo. También para nosotros está contadito. Y para mí, bueno, lo que ahora yo he hecho con ellos es buscar un cuento que les pueda interesar, porque sí, yo quisiera, o sea, hay mucho debate ahí con los profesores, todo mundo opina, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión. Que sí, ¿por qué no una obra tan extensa? Pero has visto el plan, o sea, ¿por qué no mejor esto? ¿Por qué no mejor el otro? O sea, bueno, un rollo. Al final terminé yéndome por lo que iba a ser seguro,
que pues un cuento de Horacio Quiroga. Que bueno, también sabrán que Horacio Quiroga escribió en algún momento cuentos infantiles, que tal cual lo dijo, lo tenía muy pensado para sus hijos. Y bueno, los chicos de prepa, los adolescentes les gusta mucho el terror, y lo que hago es, yo comienzo a leer en voz alta. ¿Quién sigue? Pero voluntario, ¿no? Y le dan, lo sigo yo porque si no se pierden, no sé cómo suena, pero sí les falla en general, como mucho la lectura en voz alta, y sí atrae mucho que sea una buena dicción, ¿no? Entonces por eso les voy como pasando la batuta, se inspiran, y también voy haciendo pausas. De a ver, aquí, ¿qué significaba que hubiera manchitas de sangre en la almohada? Ideas, alguna, y empiezan. Entonces, dudas de vocabulario, tiene que ver, chavos. Obviamente no le van a entender todo, porque recuerden que tiene más de un siglo que se escribió, que estamos hablando de un español de Uruguay. Sí, yo. Y ya había una chica que incluso, ¿quién me da pena? Para eso estoy yo, para eso me tienes aquí. Pregúntame todas las dudas que tengas de vocabulario. Y seguíamos así. Entonces esa fue mi clase, y terminamos y yo les di como un feedback de lo que haría como... ¿cómo decirlo? Como un poquito de crítica, lo que dice la crítica, y para finalizar, y ya, no hubo actividades, y la única pregunta que tuvieron que responder para cumplir con mi sello, que me lo dicta la escuela, fue, ¿de qué trataba la lectura? Fin, una oración, chavos, les dije una oración, y ya. Entonces, bueno, yo me inspiré, ¿no? Pero quería saber si de eso sí hice bien, porque les digo, tuve mucho el de, pero es que entonces, ¿qué aprendieron? ¿Qué hicieron? ¿No? Yo admiro mucho a los profesores que tienen ese interés de compartir la lectura, porque bien podrías hacer cualquier otra cosa, pero te esfuerzas como en darle la vuelta al sistema para que no te mate tu espíritu de compartirlo, ¿no? Sí. Aparte, algo también como muy admirable, la lectura en voz alta, y justo en un taller con Carola Díez, tienes que elegir un libro que te emocione, ¿no? Porque, y justo también lo dijo Abril, si no te gusta leer, pues los niños no les va a gustar, pero si les presentas el libro como de, ¡no, wow! Y haces las voces y la interpretación y la lectura en voz alta, se les contagia también el, pues yo también puedo leer un cachito, ¿no? 2 frases. Y se empiezan a animar. Entonces eso está bien chido. Y también que cubras pues lo que te piden, ¿no? Sí, es muy complejo de esto. Y sus tontos reportes de... pero pues bueno. Y yo con mis autorías de comprensión. Esa parte, que eso aparte solo hago para... A veces es necesario, formarse. Que me paguen. Y ya dando clase también me doy cuenta, porque hay muchas quejas generalmente, como es que ustedes, los autores, lo que hacen, no se les hace muy fácil darlo porque no lo ponen en práctica en clase, o sea, se quejan mucho como de los libros de texto, de las guías, de todo esto, y sí, ahora que ya estoy en la red, digo, sí, no, esos autores, qué mal escriben, llévelos a dar clases, por favor. Sí, pero es que yo sí tengo un problema con los reportes, o sea, por ejemplo, en las escuelas, pues ya, nos dices, ¿no? Pero yo tuve unas niñas a mi cuidado y su papá no tomaba en cuenta que habían leído si no les entregábamos un mugre reporte escrito por ellas, ¿no? Porque yo traté de saltar como su sistema y yo escribí el reporte. A ver, ¿qué entendiste? Sí, aquí está su reporte. Y es de, saludos no, papá. Tienen que escribir porque no sé qué, y es como... También ya me ha pasado, igual una vez me contrataron para... Es que yo di muchos años homeschool. Homeschooling. Homeschooling. Entonces, dejé de darlo un tiempo por pandemia y todo eso, y después regresé con un señor que quería que sus hijos leyeran más, porque la verdad es que los niños súper aplicados en la escuela, y pues yo los veía que sí leían, pero dijo, es que quiero que lean más, que se formen, que lean lo bueno, ya sabes. Que lean Cervantes. Y yo, claro, Jaime Alfonso Sandoval, Mónica Bros, yo hice mi selección, ¿no? Y le dije, estos son grandes referentes de la literatura en México en este momento, que no sé qué. Muy bien, pero también quiero clásicos, ¿no? O sea, pues el señor... El Quijote, ¿cuándo van a leer a mis hijos el Quijote? Sí, de hecho el señor, la verdad, sí admiro mucho eso de él. Tenía su lista de imprescindibles que quería que sus hijos leyeran. Okay. Había, pues ya sabemos cuáles, ¿no? Emilio Salgari, Verne,
Sí. No estaba Jane Austen, por ejemplo. Ella no estaba, señor, le faltó Jane Austen. Estaban, bueno, en su mayoría hombres, porque es lo normal, o sea, yo ya lo entendí, no es algo que la gente haga adrede. El sistema funciona de una manera y eres víctima del sistema. Entonces, no duré, o sea, duré como 2 veces, pero lo que sí recuerdo es que en la primera sesión hablamos de Gilgamesh, porque además el señor quería que hubiera una cronología, que empezáramos desde las leyendas, los mitos, hasta la actualidad. Entonces yo dije, pues vamos a leer Gilgamesh, y leímos este libro ilustrado bellísimo. Ay, sí, creo que se care. Ah, sí. No sé. No recuerdo el nombre de la autora, perdón, es que es extranjera, pero Ludmila Van Sevan. Bueno, la verdad. Bueno, él siempre dice que no se acuerda y se termina acordando. es que en general sí soy buena para recordar nombres, pero honestamente luego se me van. Pero es de este editorial. Aquí está, mira. ¿Tipo libro algo? Sí, Gilgamesh de Ludmila Seman, y son varios. A ver. Yo tengo uno que me regalaron en mi cumpleaños. En un cumpleaños un amigo me regaló ese libro y está precioso. Entonces ese libro yo sí lo digitalicé. Confirmo. No, de hecho ya existe Ahí digital. por si se ven en las cámaras. Lo compartimos con estos morritos que ya tenían 9 y 12, creo. Y les encantó, ¿no? Y así, pero además Está muy bello. el señor estuvo presente en la sesión porque dijo, es que me quiero asegurar de que sea como con los parámetros. ¡Qué controlador! Ya sé. Me molesta. No duré mucho. Fue interesante el ejercicio porque yo lo planeé como un ejercicio de mediación. De, ok, ¿qué es lo que quiero? Pues que sepan de Gilgamesh, por supuesto, pero sobre todo que se la pasen bien, Pues ¿no? sí. O sea, pues yo no soy maestra. Que disfruten. No, si quisiera ser maestra me dedicaría a la docencia y que tenga como un objetivo más específico de aprendizaje, pero ahorita mi intención es que se la pasen muy bien. Entonces lo leímos, lo disfrutaron, los niños dijeron, está genial. Y el señor se quedó muy impresionado porque me dijo, jamás pensé que fueras o sea, que un libro ilustrado pudiera dar como toda esta información. Y pues mejor a esa edad. Qué aburrido el Gilgamesh a esa edad, la verdad. Hay muchos prejuicios sobre la lectura. Hay mucha gente en el mundo que sigue pensando que leer solo hay que leer los grandes y eso lo vamos a seguir encontrando. Y por eso digo, es tarea de los mediadores mostrar que la lectura es mucho más amplia de lo que nos han dicho, que no hay como correcto o incorrecto, sino que simplemente hay como una gran diversidad de experiencias a las que podemos apostar, ¿no? Y otra cosa que iba a decir, porque no sé cuánto tiempo nos quede del podcast, pero ya me quiero callar también, es que siento que entre más te vas dedicando a este mundo, porque puedes empezar muy inocentemente con un grupo de personas y que sea un periodo de tu vida, pero luego puede haber, como en mi caso, que ya llevo aquí muchos años, que me voy dando cuenta que también valdría la pena para los mediadores hacernos preguntas. Una de ellas es cómo funciona el sistema editorial. ¿Por qué es tan complicado conseguir unos libros y otros no? ¿Por qué los libros son caros? ¿Por qué valdría la pena repensar lo de la piratería? ¿Por qué valdría la pena abogar por la lectura en voz alta? Por otro tipo de formatos, es más, ni siquiera por la literatura publicada por editoriales, sino qué pasa con todo eso que está fuera de los márgenes, como le dicen, ¿no? Los fanzines, los fanfictions, los webtoons, todo, o sea, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona el mundo de la lectura, que tiene un nombre académico que se llama ecosistema del libro o ecosistema de la lectura? ¿Quiénes son todas esas personas que participan? Y creo que como mediadores está bueno saberlo, porque siento que teniendo conocimiento de esas estructuras podemos conformar muchísimo mejor nuestras sesiones, porque finalmente estamos haciendo un trabajo en el presente y al menos en las prácticas que yo realizo sí me interesa mucho fomentar la conversación y el pensamiento crítico. 2, ampliar nuestro acervo de lecturas para no estar leyendo lo mismo que el sistema te dice que leas, solo las novedades, solo los clásicos, no sé, es como que hay títulos y obras que llegan mucho más fácilmente al público que otras, entonces siento a veces que como mediadores podríamos hacer esa chamba de encontrar eso que no se distribuye tan fácil. Y ya se me olvidaron las demás, pero también hablo de esto, yo repitiéndome, es que quiero que vean mis videos, amigos. En un video que tengo sobre mi experiencia gestionando círculos de lectura, porque yo hasta la fecha sostengo
que dirigir un círculo de lectura no es lo mismo que hacer mediación. Hay muchos mediadores que dirigimos círculos de lectura, pero no todos los que dirigen círculos de lectura hacen trabajo de mediación. Y como eso no ha quedado muy claro, por eso hay mucha gente que bueno, ese da para otro podcast. ¿Por qué tendríamos que cobrar por esta labor? ¿No? O sea, sí. Porque hay gente que, híjole, le enoja. le enoja. Abusan. Sí, no. Entonces, hay que lo anote Carlos en los temas pendientes Te lo debemos. porque hay que cobrar. Pero bueno, eso también va un poco en estas vías de profesionalizarnos, ¿no? En encontrar como todo esto y ya no me dejen hablar, por favor. Ok, bueno, chicas, para ir cerrando, porque ya vimos que pues hay muchos tipos de mediación, ya nos resolvieron más o menos, bueno, no más o menos, ya nos dieron muchas pistas de qué es un mediador lector, quiénes pueden ser, quiénes no, qué cosas sí, como los círculos no, o sea, qué cosas pueden aportar, pero no necesariamente u obligatoriamente son, como quizá un poquito las actividades extra, ¿no? Y bueno, también sabemos que ha cambiado un poquito, lo dejo aquí como en la mesa, ya no creo que nos dé tiempo, pero igual ahorita lo puedes responder en la pregunta, que también ha cambiado, ¿no? Con la época en la que vivimos, el tipo de mediación. Por ejemplo, sé que, sobre todo Abril, ¿no? Lo hace de manera digital, gran parte de esto, gracias a las redes sociales, gracias a todas, pues, las maneras en las que ya nos podemos comunicar. Pero creo que está mucho esta pregunta de las personas en general, y en algún punto la respondimos en la feria del libro en Azcapotzalco, que fuimos, que nos invitaron. Gracias para los que fueron. Tres, ¿cierto? No, sí había muchas personas, pero la mayoría eran personas, pues adultos, ¿no? Padres de familia, abuelitos quizá. ¿Cómo podemos acercar? O sea, si alguien les preguntara, los papitos, si les preguntaran, ¿cómo podemos acercar, cómo podría acercar a mi hijo, a la lectura? ¿Cómo les responderían? Bueno, yo creo que es mucho de acompañar. O sea, y luego cuando preguntan, bueno, ¿y cómo acompaño? Pues lo mismo que quizás hiciste cuando le enseñaste a andar en bici, que le enseñaste a no tenerle miedo a la oscuridad, ese apapacho, ese escuchar y también observar que papá, mamá, tía, abuelito, lo que sea, cuidador, está leyendo también, eso creo que es así fundamental, y acompañar también respetando la participación de quien está leyendo quizás por primera vez, ¿no? O sea, como primera experiencia, pues, porque a veces es mucha esta angustia de algunos papás o preocupación que es válida de que sus hijos no leen o que no se acercan a los libros, y que los niños ya no leen, y que los niños de ahora, etcétera. Entonces, creo que es justo esta parte de acompañar y acercar y generar también estos ambientes que también pues propicien, ¿no? Esta parte de lectura y quitarse esos prejuicios justo de que lo que deben de leer es esto nada más, y que lo que deben de leer es un libro, ¿no? Y que quizás pues pueden presentarles otras cosas, cómics, mangas, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que es eso, acompañar y escuchar y respetar también como esta opinión, ¿no? Y generar esas conversaciones, porque a veces, al menos en mi experiencia, observo que van a la sala de lectura, pero no acompañan, solo es como, toma, ahí está el libro, elige el que quieras. Y después, si los niños ya son lectores autónomos, pues funciona. Pero si es la primera vez que van, o la primera vez que se van a acercar a la lectura, pues no saben cómo seguir, ¿no? Y es como, es que, no sé, nada me llama la atención, se aburren y se van. Entonces, sí, es como esa parte, ¿no? Acompañar, creo yo que podría como generalizarse de esa forma. Yo sumaría a lo que dijo Yore, dejar que exploren, ¿no? Me ha tocado mucho verlo en las bibliotecas, en librerías como La Voltereta, así tristísimo, que los niños mira mamá, un libro de un gato, ¿no? Y a mí me encantan los gatos y cosas así, la mamá, sí, déjalo porque vamos a ir al cineclub, sí, déjalo porque
venimos a otra cosa, o sea, y es como, ¿O no te gusta? exactamente. Mejor Mira, de Verne. Exacto, o sea, déjenlos explorar, caray, los niños tienen su propia opinión, gusto y gestión de lo que quieren y lo que les gusta y lo que van a hacer. Entonces hay que dejarlos y sí, justo acompañarlos. Iba a decir otro punto, pero se me olvidó, pero tú, Abril. Yo estoy muy de acuerdo con ambas. Quizás solo sumaría el... y yo, pues quizá no tomárselo tan en serio, ¿no? A veces veo papás muy, muy atribulados de es que no leen nada y que no sé qué. Y no quiero caer en este lugar común de que la imagen donde está la señora con su hijo, es una banquita en un parque y está una señora con su hijo y los dos están en el celular y otra señora con su hijo y los dos están leyendo. Sí. Y las del celular le dice a la otra, ¿y usted cómo hace que su hijo lea? Y es como muy claro, ¿no? De que, bueno, pues los hijos probablemente van a... No. O sea, digo, rayos. Sí, pero no. O sea, sí creo que se predica con el ejemplo, sí, no lo voy a dudar. Mis papás eran grandes lectores y pues también a mí me gustó leer desde chiquita porque ellos todo el tiempo tenían eso ahí, ¿no? Pero también entiendo que simplemente vivimos en un sistema donde a veces no se puede priorizar la lectura. Exacto. Y está bien, o sea, no está bien el sistema, pero está bien que no se priorice la lectura, pues. Entonces, siento que a veces tal vez solo es quitarse el estrés de encima y escucharlos. O sea, la escucha es un aspecto fundamental para cualquier profesión, pero en específico para al menos las tareas de mediación o compartir la lectura. Si tú escuchas, es mucho más fácil que puedas acompañar. Entonces, siento que a veces, por ejemplo, tengo a mi sobrinita que le gusta todo lo coreano y por fortuna a mí también. Entonces ya escuchándola, pues ya puedo como intuir qué lecturas podrían gustarle a ella, ¿no? Y acercarla justo a eso y no caer en esto de, oye, pero ¿no prefieres leer esto? Que luego es muy cansado, ¿no? Entonces, creo que no dije mucho, pero ajá. Sí, incluso, ¿por qué no? Ella podría recomendarte. Claro. O quizá ya hay títulos que tú no has leído. Y pues ahorita se leyó toda la serie de Nikki. Ya. Dice, ya voy en el libro 8. Y yo, qué padre. Y yo, cuéntame. Y ya me va contando de qué trata y todo. Es que ya tiene casi 11. Ya va entrando en esa. Yo ya me acordé de otro punto que sumaría. Y es, por ejemplo, a los niños les gusta la repetición de un libro. O sea, si un libro les encantó, sí, hay que leer y leer y leer. Y te lo piden leer siempre, ¿no? Sí. Léanlo, no importa si te lo pides 100 veces, el niño tiene una experiencia, déjenselo. Es que de verdad me tocó el mismo papá y la mamá, que la niña quería leer el mismo libro de M.B. Bronson una y otra vez, el de Alguien en la Ventana, porque es su libro favorito. Por algo le gusta. Y yo se lo daba casi que a escondidas, cuando ellos no estaban, léelo, o sea, no pasa nada, y su mamá, no, es que yo quiero que ya empiece a leer otros libros, y era el Quijote. Entonces sí fue, déjenlos leer las veces que quieran esas lecturas. Pues bueno, chicas, yo estoy muy de acuerdo con sus opiniones. Yo podría cerrar diciendo que en general que sí, conozcan los gustos de sus hijos. Creo que, pues, ¿qué le podría gustar a mi hijo? Pues, ¿qué le gusta a su hijo? O sea, ¿qué podría gustarle leer? Conoce qué le gustan los carritos, los dragones, los dinosaurios, por ahí entre. Y bueno, sí me da tiempo de contarles así muy rápido porque la conté y me encanta contar la historia de cómo yo convertí a mi hermano lector, que fue justamente que capté que le gustaban mucho los animales y los carritos. Y me fui a explorar cómo vayan y busquen ustedes los libros. Tenía 2 años él. Y fue un libro de cartón, pero de cartón grueso armable, que tenía un resorte. Y que mientras se iba leyendo se armaba como un rompecabezas en el suelo. Y este libro pues hablaba de la historia de cómo iban recorriendo en una carretera el papá y los niños, pues y veían animales del zoológico y todo. Y el final se armaba, así quedaba como del tamaño de esta mesa que tenemos aquí. Y corría el carrito e iba contando toda la aventura. Y me acuerdo perfectamente porque mamá estaba, no, pero es que explícale así. Le dije, déjame, yo lo estoy leyendo. Y hasta mi hermanito de 2 años le gritó, ya, déjanos. Y se fue. Y bueno, me acuerdo mucho y pues yo me siento orgullosa porque a mi hermano hasta la fecha le encantan los libros, le gusta leer, le piden que le lean. Y pues bueno, con eso en general podría decir que pues conozcan los gustos de sus hijos, los dejen explorar, como dijo Alexa. También prediquen un poquito con el ejemplo, que no es necesario, pero... Ajá, entonces... No es indispensable, pero nunca está de más. Nunca está de más. Exacto.
Y pues hasta aquí el podcast de hoy, ligeras y ligeros. Síganos, escuchen los demás episodios, síganos en redes sociales. Díganos si están o no de acuerdo con... Es que, ¿saben? Quedaron muchos temas en el aire y yo estoy aquí como... Y también, así, participación infantil. Sí, y Sobre además todo la eso. mediación no es solo para niños, no Sí, lo dijimos, además. eso es también importante. Entonces, bueno, muchos temas. Sí, Dejen sus comentarios. Dejen sus ¿Ustedes qué comentarios, opinan? dudas. Y pues, ¿algo más? No. Bye, Adiós. adiós. Bye, gracias.